Se dice que el tiempo lo borra todo, que los gritos de agonía y los secretos mejor guardados de la historia se han desvanecido en el tiempo. Pero lo que no sabes es que siguen ahí, guardados en un estado que el día de hoy documentaremos. Un estado que guarda los registros más oscuros de la humanidad a través del tiempo. En las profundidades de Mesopotamia, los sumerios dejaron una advertencia: nada de lo que haces es privado. Existe una sustancia que lo absorbe todo. No importa si quemas los documentos o si entierras el cuerpo. El espacio que ocupas tiene memoria. Y esa memoria tiene un nombre que ha causado locura en quienes intentaron descifrarlo. Estamos hablando de Akasa. En las tablas de arcilla de la antigua Mesopotamia, se habla de un mar de sabiduría que existía antes que los dioses. Los egipcios lo llamaron el reino de Geb, el lugar donde se guardan las palabras de los que ya no están. Lo que hoy conocemos como Akasa es la única constante en la historia de la humanidad. No es una teoría moderna, es un hecho documentado por culturas que no tuvieron contacto entre sí, pero que describieron la misma biblioteca invisible. Daremos comienzo con una especie de libro de la vida, de la tradición semítica. El primer misterio a documentar es que llamarlo libro es solo una manera de decirlo. En los textos hebreos antiguos, se menciona el Sefer HaChaim, un equivalente a un libro de la vida. Sin embargo, el Sefer HaChaim no se describe como un libro físico, se describe como una sustancia lumínica. Es un campo de energía que rodea la estructura del alma. Este libro intangible se describe como un registro literal, donde cada acción humana queda grabada por una inteligencia no humana. El dato es preciso. Los antiguos creían que el juicio no era una opinión divina, sino la revisión de un archivo objetivo e indestructible de luz que acompaña al alma desde su origen. El dato más perturbador es que este libro funciona por resonancia magnética. Cada vez que emites un pensamiento o realizas una acción, generas una perturbación en el éter. Esa perturbación se imprime de forma indeleble en tu registro personal. No hay interpretación, solo el dato puro de la vibración que generaste. En los textos hebreos más antiguos, mucho antes de las interpretaciones modernas, existen referencias constantes al Sefer HaChaim. Los escribas originales lo describían como una crónica de luz, vinculada a cada nesama o alma. Los antiguos semitas no creían en un juicio basado en la opinión de una deidad. Creían en la frecuencia objetiva. El Sefer HaChaim es un sistema de almacenamiento de datos moral y físico, donde cada vibración de tu voluntad queda sellada de forma permanente. Si en la oscuridad de tu habitación cometiste un acto de crueldad, o si en el silencio de tu mente cultivaste un pensamiento de negatividad, ese evento no se desvaneció. Se convirtió en un rastro energético en el registro. El dato es frío e implacable. Al desencarnar, el individuo no es juzgado por lo que dice ser, sino que se enfrenta a la lectura de su propio archivo de datos, un registro indestructible de luz, que lo ha acompañado desde su primer aliento. En este nivel de la realidad, la privacidad no existe. El universo no perdona ni olvida, simplemente archiva la información en una sustancia que la termodinámica espiritual define como eterna. Estás caminando sobre tus propios archivos, y cada paso que das está siendo registrado en esta energía que trasciende todo plano de existencia. Viajamos ahora a la India, donde nos encontramos con el concepto sánscrito original. El término Akasa aparece por primera vez en los textos védicos, aproximadamente en el 1500 a.C. Lo definen como el quinto elemento, superior al aire, fuego, agua y tierra. Sus características son claras. Es omnipresente, eterno e imperceptible a los sentidos físicos, pero es el único elemento que tiene la propiedad de retener el sonido. Para los hindúes, el sonido es información. Por tanto,
El akasa es el medio que guarda la vibración de cada palabra pronunciada en la historia del universo. Para la cosmogonía hindú, el akasa no es un lugar, es una característica del espacio. El sonido no es simplemente un fenómeno acústico, es vibración informativa. El registro del Rigveda es categórico, al afirmar que el akasa es imperecedero. Esto significa que el espacio tiene la capacidad física de retener la vibración de cada palabra, cada grito y cada pensamiento que se haya manifestado en la historia del universo. El dato perturbador que extraemos de estos textos es que el akasa funciona como un océano de éter, que permea la materia sólida. Nada de lo que vibra en este campo puede ser borrado. No importa el paso de los milenios, la información sigue ahí, suspendida en la estructura misma del espacio que habitas. Según las Vedas, no vivimos en un vacío, sino en una base de datos infinita, donde el silencio es solo una incapacidad humana para percibir el eco eterno de lo que ya sucedió. Los registros védicos afirman que el akasa es imperecedero. Mientras que el cuerpo físico se desintegra y vuelve a la tierra, la huella vibratoria de lo que fuiste permanece en el akasa. No se puede quemar, no se puede mojar y no se puede borrar. Por su parte, para los alquimistas medievales y renacentistas, la luz astral, también llamada anima mundi, no era una metáfora espiritual, sino una sustancia física, invisible y extremadamente peligrosa si no se sabía manipular. En las notas de los grandes alquimistas europeos, hablaban de esta luz astral. Sus notas secretas indican algo perturbador. Afirmaban que el éter guarda la preforma de los objetos. Si algo era destruido, su impronta energética permanecía en el akasa local. Esto explica los fenómenos de lugares cargados o visiones de batallas antiguas. No son fantasmas, son archivos de datos de la akasa, filtrándose en nuestra frecuencia actual por resonancia. Esto nos entrega la explicación técnica a fenómenos que hoy se catalogan erróneamente como actividad paranormal. Las visiones de sucesos pasados o la sensación de opresión en lugares donde ocurrieron tragedias no son presencia de fantasmas. Son archivos de datos de la akasa que, por una cuestión de resonancia, se filtran en nuestra frecuencia actual. La materia ha desaparecido, pero el registro de lo que ocurrió ahí sigue operando en una capa de la realidad que la alquimia definió como la memoria indestructible de la luz. Los alquimistas advirtieron que la luz astral es altamente sensible al pensamiento humano. Creían que las obsesiones y los miedos colectivos pueden moldear esta sustancia, creando formas que luego parecen cobrar vida. Para un alquimista, el akasa no solo guarda lo que hiciste, sino que guarda lo que deseaste en secreto, convirtiéndolo en una huella energética que te persigue. Volviendo a Sumeria, nos encontramos con la memoria del éter en Mesopotamia. Las crónicas de los Apkayu, o sabios antediluvianos, mencionan que el conocimiento no se descubría, sino que se extraía de las aguas del Apsu. Este concepto, de agua informativa, es la descripción mesopotámica de la akasa. Para ellos, el aire y el espacio que nos rodea están cargados con las voces de las edades anteriores. No es misticismo, era su realidad física. El pasado no ha muerto, está suspendido en el éter, esperando ser decodificado. Para entender el origen de este registro, debemos volver a Sumeria, la cuna de la civilización. Las crónicas de los Apkayu, o los 7 sabios antediluvianos, mencionan que el conocimiento real no era algo que se inventaba, sino algo que se extraía de las aguas del Apsu. El dato crudo que nos dejaron es que el pasado no ha muerto, ni es una idea abstracta. Está suspendido en el éter como una señal de radio esperando a ser decodificada por una conciencia con la frecuencia correcta. No es misticismo, para ellos era su realidad física. Creían que cada estructura, cada ciudad y cada individuo deja un rastro en este océano invisible.
Por eso, ciertos lugares geográficos retienen una carga que altera el comportamiento humano miles de años después. No son ecos de fantasmas, son los archivos del Apsu, filtrándose en el presente, porque el registro simplemente se niega a desaparecer. En el antiguo Egipto, la inmortalidad no se ganaba con oraciones, sino con la pureza de un registro técnico. Los textos herméticos, atribuidos a Hermes Trismegisto y grabados simbólicamente en la tabla esmeralda, mencionan una sustancia que sube de la tierra al cielo y vuelve a bajar. Este ciclo eterno no es otra cosa que el flujo constante de información hacia la casa. Los egipcios creían que el corazón del difunto se pesaba contra la pluma de Maat, pero esa pluma representaba la verdad absoluta del registro. Si tu registro personal no estaba en sintonía con el registro universal de la casa, el acceso a los planos superiores quedaba denegado por una simple cuestión de compatibilidad de frecuencia. El dato arqueológico más profundo reside en el juicio de Osiris. Los egipcios sostenían que, al morir, el corazón del difunto se pesaba contra una pluma que representaba a Maat. Pero el misterio real es que esa pluma no simbolizaba una ley moral humana, sino la verdad absoluta e inalterable del registro universal. Si tu registro personal, la memoria de tus actos y pensamientos, no estaba en sintonía con la frecuencia de la casa, el acceso a los planos superiores te era denegado. No era un castigo divino, era una simple cuestión de compatibilidad de archivos. Si la vibración de tu vida era pesada o errática, no podías integrarte en la red de luz del universo invisible. Para los egipcios, el Akasa era el juez final porque es el único que posee la copia original de quien eres realmente. Por último, tenemos el denominado viento que recuerda, de la cosmogonía maya. En el Popol Vuh y los libros del Chilam Balam, existe una noción del tiempo circular. Los mayas sostenían que el pasado es una fuerza viva que se puede leer en el cielo. Para ellos, el Akasa era una capa de la atmósfera cargada con las voluntades de los antepasados. Su dato más preciso, las profecías no eran visiones del futuro, sino cálculos basados en lo que el viento ya había registrado en ciclos anteriores. En el Popol Vuh y los libros del Chilam Balam, la civilización maya dejó constancia de una realidad que desafía nuestra lógica lineal. La noción de que el tiempo no es algo que se va, sino algo que se acumula. Para los mayas, el pasado es una fuerza viva y presente que puede ser leída en el firmamento. El dato técnico de su cosmogonía define a la casa como una capa de la atmósfera, un viento que recuerda, cargado con las voluntades y las memorias de los antepasados. Bajo esta visión, las profecías mayas no eran actos de adivinación mágica sobre el futuro, sino cálculos matemáticos y vibratorios basados en lo que ese viento ya había registrado en ciclos anteriores. El dato perturbador es simple: para esta cultura, tú no estás descubriendo nada nuevo, solo estás recorriendo un camino cuya memoria ya está almacenada en el éter que respiras. El registro no está en el suelo ni en los libros, sino en la vibración del aire, esperando a que el ciclo se repita para manifestarse de nuevo. Los datos están ahí. Sumerios, mayas, hindúes y egipcios. Todos apuntaron hacia la misma dirección: la existencia de una memoria externa que no depende de nuestro cerebro biológico. El olvido es el mayor éxito del sistema para mantenernos desconectados de nuestra propia historia. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like, suscríbete y comparte el contenido para llegar a más personas. Te lo agradecería infinitamente. Nos vemos en la próxima.